¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias. Soy José David Pérez y es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en el Twitter como @SINARTNoticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Video del Opsicori muestra el impresionante antes y después del deslizamiento que se presentó en el volcán Irazú. Debido a la pandemia, este 14 de septiembre, la antorcha hará un recorrido virtual. Visesa anunció la contratación de 323 empleados para su planta en Cartago. Investigación sobre la gestión global de la pandemia comenzó ayer jueves, con la promesa de la OMS de que dará pleno acceso a sus archivos. Iniciamos con información. Los diputados aprobaron un crédito por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar obras en las rutas de San Ramón, Cartago y San Carlos. Estos recursos se utilizarán para el desarrollo de infraestructura vial en las provincias de Cartago y Alajuela. En total son $365 millones que se desembolsarán en dos tractos. El primero será de $125 millones para invertir en el paso a desnivel de Taras-La Lima, la carretera a San Ramón y los estudios preliminares de la carretera hacia San Carlos, mientras que el segundo desembolso será por $225 millones. Este proyecto contó con el aval de 46 diputados para su aprobación en primer debate. Según la diputada de Liberación Nacional, María José Corrales, esos recursos se destinarán también para invertir en 6 de las 17 obras impostergables en el corredor San José-San Ramón. El cual es un contrato de préstamo justamente entre el Estado costarricense y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este contrato desembolsa $200 millones para la carretera San Carlos y genera una contrapartida por parte del Estado costarricense de $110 millones. En la Comisión de Alajuela, en la cual dictaminamos este expediente, presenté varias mociones justamente para poder amarrar ese recurso a la finalización de esta gran obra de infraestructura vial y que sabemos que es importante porque va a venir a generar empleo, va a reactivar la economía que tanto se necesita en el país. Por su parte, la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, destacó que $65 millones de ese primer desembolso se invertirán en la provincia de Cartago. Este proyecto lo que hace es financiar con $350 millones recursos para obra de infraestructura vial, mucho en la provincia de Alajuela. Pero parte de el apoyo, teníamos que darle el apoyo para invertir en obra de infraestructura vial a nuestro país, es de que $65 millones se van a dirigir para poder construir los pasos a desnivel de La Lima y Taras y ampliar la radial. Ese dinero es necesario y urgente y estamos muy contentos de que de ese préstamo pudimos obtener eso, porque eso es para poder atraer y mejorar lo que es la inversión para nuestra provincia de Cartago. Por otro lado, el plenario legislativo también aprobó este jueves en primer debate el proyecto de ley 21.344, que contempla el cierre del Fondo Nacional de Becas FONAVE, cuyos subsidios serán administrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Un video del Opsicori muestra el impresionante antes y después del deslizamiento que se presentó en el volcán Irazú a finales del mes de agosto. El video muestra un hueco donde antes había gran cantidad de vegetación. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Opsicori, realizó un vuelo con un dron para ejecutar una comparación de cómo se visualizaba la geografía en los alrededores de la cima del volcán Irazú, un antes y un después de lo que fue el deslizamiento presentado el pasado 26 de agosto. Las imágenes, que son realmente impactantes, dejan entrever un enorme hueco donde antes existía mucha vegetación. Lo que se ve en el video es dos tomas, modelos 3D tomado por un dron con fotos aéreas y se ve la diferencia entre antes del colapso y después del colapso. Y se ve claramente que se separó donde había la grieta previa.
y luego se ve un ortofoto mosaico, significa un mapa desde arriba, y se ve la evolución a través de los años y los últimos días de esta grieta, y la última imagen es el hueco que dejó el colapso. Entonces básicamente hay un poquito de neblina porque este día había bastante neblina, pero se ve una parte, un hueco grande. Según los datos más recientes que maneja el OPSICORI, este desplazamiento se movió al menos unos 70 metros en el último mes. Este deslizamiento, detectado por los científicos desde el año 2004, pone en jaque a varias antenas de telecomunicaciones que emiten señal para el gran área metropolitana y gran parte del territorio nacional. Debido a la pandemia, este 14 de septiembre la antorcha hará un recorrido virtual, así lo confirmó la directora de la Comisión de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación Pública. La jerarca agregó que en conmemoración del 199 aniversario de la independencia, las direcciones regionales y los centros educativos deberán realizar actos cívicos virtuales. Por su parte, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, dijo que el 14 de septiembre el Consejo de Gobierno se transmitirá por 13 Costa Rica Televisión, además de las redes sociales de esta municipalidad. El recorrido también simbólico de la antorcha de la independencia, en el cual queremos emular ese recorrido que en otros momentos tenemos de manera presencial con nuestros estudiantes. Este año lo queremos hacer a distancia y también contemplando la modalidad virtual. El presidente de la República nos ha manifestado que van a venir los vicepresidentes y algunos funcionarios de gobierno, y la sesión sí será virtual con el resto del Consejo de Gobierno. Vamos a aprovechar para fortalecer los valores cívicos en un momento tan importante de la historia patria, pero también para plantear algunas inquietudes de la agenda del desarrollo de Cartago. Punta Arenas Saludable es el distintivo implementado por el sector turístico para garantizarle a quienes visitan la provincia que el comercio acató los protocolos de higiene y seguridad para evitar la propagación de la COVID-19. Con el fin de brindar la tranquilidad a los visitantes, la Cámara de Turismo de Punta Arenas implementó la campaña denominada El Escudo Punta Arenas Saludable. Esta iniciativa pretende dar fe al turista y a la población de que el comercio cumple estrictamente con los protocolos para reducir el riesgo de enfermedades transmisibles como la COVID-19 y las propagadas por el zancudo del dengue, el Zika y el chikungunya, manifestó la presidenta de la Cámara de Turismo puntarenense. La Cámara de Turismo de Punta Arenas se ha preocupado por su salud, por lo tanto usted va a encontrar el escudo de Punta Arenas Saludable en cada uno de estos establecimientos, en restaurantes, en los hoteles, en las embarcaciones, para que usted pueda realizar estos tours con toda su seguridad. Este escudo le da protección a su familia y a su burbuja, así que los invitamos para que nos visiten, porque Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos por su salud. Entre tanto, el presidente ejecutivo del INCOP aseguró que esta iniciativa es apoyada por los restaurantes, hoteles y tour operadores. El jerarca aseguró que es urgente dinamizar la economía de esta provincia, pues ha sido muy golpeada por la crisis sanitaria. Yo quisiera indicar que el escudo Punta Arenas Saludable precisamente certifica que los locales que atienden a los turistas están cumpliendo con toda la normativa y los códigos, protocolos del Ministerio de Salud y del Instituto Costarricense de Turismo. Por eso, en Punta Arenas estamos ocupados de brindarles un ambiente sano. Así que, por favor, jale al puerto. Además de la playa, en este lugar turístico los visitantes pueden apreciar los mejores atardeceres del mundo acompañados de un Churchill, visitar el parque marino, la Casa de la Cultura, saborear la frescura de los exquisitos platillos y bebidas autóctonas. También pueden visitar el manglar, hacer un tour a las islas de San Lucas, Chira, Venado y Tortuga, sin dejar de lado su historia, biodiversidad, cultura, exquisita gastronomía y, por supuesto, su alegre gente. El gobierno anunció que los bares y cantinas podrían cambiar su permiso para operar como restaurantes, sodas y cantinas. No obstante, los miembros de la Asociación de Bares y Restaurantes opinan que esta medida implica un proceso complejo, lo cual no les beneficia.
Los bares, las cantinas y las tabernas tendrán la posibilidad de convertir sus negocios para funcionar como sodas, restaurantes o cafeterías. Así lo anunció el gobierno esta semana en conferencia de prensa. No obstante, pese a que el sector considera que es una buena iniciativa para la recuperación económica, la medida deja muchas dudas pendientes. De parte de Asobares, la noticia al inicio pues cayó muy bien, fue un momento de alegría para absolutamente todo el gremio. Sin embargo, metiéndonos con pinzas a revisar el decreto ejecutivo que se emite, nos damos cuenta de que existen muchísimos vacíos legales, como por ejemplo convertir un bar o una cantina en una soda, en un restaurante, en una cafetería. Es casi imposible porque existe un reglamento por parte del Ministerio de Salud en el que indica que usted tiene que tener ciertas medidas para hacer soda, para hacer cafetería o para hacer restaurante. Además, Luis Alfredo Román, miembro de la Asociación de Bares, Restaurantes y Afines, indicó que esto genera problemas con las municipalidades que tendrán que resolver. No sabemos cuál es la posición de las municipalidades, porque el día de la conferencia de prensa sale la nota, pero las municipalidades inmediatamente intervienen, como por ejemplo en Cartago, y dicen que no, que ellos no van a realizar ningún tipo de permiso o no van a autorizar que ningún negocio que no tiene el permiso respectivo pueda funcionar. Entonces, todavía quedaron a la deriva muchísimas de personas que tienen más de 6 meses de no recibir un solo 5. De acuerdo con el gobierno, para cambiar a esta modalidad, los dueños de estos negocios tienen que realizar unos trámites. A partir de hoy, el Ministerio de Salud ha emitido una resolución temporal con la cual se permite la reconversión de los bares, tabernas y cantinas a la actividad de sodas, restaurantes o cafeterías. Esto será efectivo en el momento en que el permisionario haga la solicitud, cumpla con los requisitos y los envíe a las direcciones de correo electrónico que se encuentran publicadas. De momento, los negociantes quedan a la espera de una nueva reunión con el gobierno central para aclarar sus inconformidades. De mantenerse el ritmo de contagio en el país de la COVID-19, Costa Rica llegaría a los 2.100 casos diarios a finales de septiembre, según el informe semanal que realiza el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Además, el estudio señala que habría cerca de 1.100 demandas de hospitalización y 360 personas en unidad de cuidados intensivos. 2.100 casos diarios de COVID-19 son las proyecciones que hace el Centro Centroamericano de Población a finales de septiembre. Estos datos se detallan en el informe semanal sobre la tasa R de reproducción, la cual indica el número promedio de personas que contagia cada infectado durante todo el tiempo en que es contagioso. Así lo explicó Luis Rosero, fundador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Y esa es una proyección condicionada a que no cambie la tasa R de reproducción de la pandemia que hemos observado en días recientes, o sea, cercana a 1.2. Si esa tasa sigue constante, pasaremos de los alrededor de 1.000 casos de hoy a 2.000 casos a fin de mes. Además, Rosero indicó cuáles serían las repercusiones de cumplirse con estas proyecciones. Los últimos días ha estado en alrededor de 1.15. Entonces, si eso continúa así, y dado el número de casos que tenemos ahora, ¿verdad?, que ya estamos en el orden de 1.000, entonces a fin de mes estaremos en los 2.100. De acuerdo con el informe, una persona con el virus podría transmitirlo entre 1,15 personas en promedio, o 100 personas con el virus podrían transmitirlo a 115. Más de 60.000 nicaragüenses que se encuentran refugiados en nuestro país pasan hambre y pueden comer solo una vez al día. Así lo determinó una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, realizada a 275 familias en Costa Rica. Más de las 3/4 partes de los refugiados y solicitantes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica, es decir, cerca de 60.000 vecinos del norte, pasan hambre y comen solo 1 o 2 veces al día como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19. Así de claro es un estudio que realizó la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, donde también se señala que previo a la pandemia solo el 3% de los refugiados comía 1 vez al día o menos. Sin embargo, ahora se ha cuadriplicado, es decir, es hasta un 14% de nicaragüenses que viven esta situación.
Antes de la pandemia y gracias a los esfuerzos de integración local y respuesta humanitaria de Costa Rica, tan solo el 3% de las personas refugiadas y solicitantes de refugio nicaragüenses en el país reportaban tener de una o menos comidas al día. Sin embargo, debido al impacto económico de la pandemia, ahora ese número ha aumentado a un 14%. Y además, otro 63% reporta solo tener 2 comidas al día. Estos datos se determinaron gracias a una encuesta realizada por ACNUR a 275 familias en territorio nacional. Estos datos vienen gracias a una encuesta aplicada por el ACNUR a 275 hogares de esta población con el fin de conocer mejor sus necesidades y poder seguir apoyando al gobierno y a Costa Rica en su respuesta. El ACNUR ha reforzado todos sus programas de asistencia humanitaria y además continúa haciendo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a Costa Rica en esta respuesta humanitaria. En Costa Rica Noticias quisimos también preguntar a los nicaragüenses, que no necesariamente son refugiados o asilados, cuáles son sus condiciones laborales durante estos casi 6 meses de pandemia, que ha llevado al país a una importante contracción de la economía y cifras históricas en materia de desempleo. Nosotros nunca los han dado nada. Nosotros ahí le hemos pulseado, cayendo que levantando, pero a nosotros no los han dado nada de ayuda. Nada. No, la alimentación yo tengo que ir a otros lados a buscar cómo pedir, a buscar cómo ingeniármela. Aquí vengo al mercado a veces a ayudarle ahí a descargar los camiones o hacer mandados, lo que sea, para poder yo sobrevivir con mi familia. Para nosotros está muy duro, ¿eh? Que nosotros como trabajamos en cosas de café, pero ya el patrón dijo que ya no, porque como no se puede ver nada, entonces tenemos que buscar documentos para poder coger café. Ha afectado más esto de la pandemia, ha afectado más a todo el mundo, a mis familiares, hermanos, a mi papá. Recorte de personal, le han bajado el salario a mi mamá, entonces la verdad que ahí vamos, gracias a Dios, pero un poco más mal. Costa Rica acoge a casi el 80% de todos los refugiados y solicitantes de asilo de Nicaragua que han huido, según ellos, de las violaciones de derechos humanos y la persecución en su país, rondando las 81,000 personas. Además, Costa Rica se encuentra entre los 10 primeros países en todo el mundo que recibieron la mayor cantidad de solicitantes de asilo nuevos desde el año pasado, esto con unas 59,200 solicitudes. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos una especie que nació en el año 1505. Sí, escuchó bien, precisamente un año antes de la muerte de Cristóbal Colón. Se trata del tiburón de Groenlandia, descubierto e investigado por los científicos de Nat Geo. Este video de Nat Geo muestra una rara y longeva especie de tiburón que fue captada en las profundas aguas de Nunavut, en Canadá. Según una producción de Nat Geo, se trata de los tiburones de Groenlandia que frecuentan las oscuras aguas del Ártico y Atlántico Norte. Esta especie podría vivir hasta 272 años, pero recientemente encontraron a una que podría tener 515 años y habría nacido en 1505, un año antes de la muerte de Cristóbal Colón. Según la investigación, para estimar la edad usaron un modelo matemático que analizó la córnea de esta especie. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Quédese con nosotros, ya regresamos.
Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, hágalos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Continuamos con más información. Discriminar y burlarse de una persona por su orientación sexual, color o creencias religiosas podría llevarlo a la cárcel hasta por 35 años. Así lo plantea un proyecto de ley que impulsan algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Un grupo de diputados y diputadas presentó un proyecto de ley que busca reformar el artículo 112 del Código Penal costarricense. Esto con la finalidad de castigar más severamente los denominados crímenes de odio, es decir, esos delitos que se dan a raíz de la xenofobia, racismo, homofobia, discapacidad, por creencias religiosas, entre otros. La idea es que haya una sanción penal para cualquier conducta que derive en que se te maltrate tu dignidad, simple y sencillamente por actitudes racistas o que vayan en contra de la dignidad de una persona, actitudes de odio, de desprecio, de querer mantener una superioridad o inferioridad por razón de su raza, por razón de su color, por razón de sus creencias. Este proyecto contra el racismo, la discriminación racial y el odio es un proyecto que lo que pretende es modificar el Código Penal para que se reconozca o se aumente la pena. En algunos casos está considerada una contravención y hay recomendaciones de la Comisión contra la Discriminación Racial de incluir algunas figuras, algunos delitos dentro de este código. Según los proponentes, las penas podrían variar según la gravedad del caso y la forma en que se den los mismos, pero podrían llegar hasta los 35 años de cárcel por realizar alguno de estos crímenes de odio. Bueno, es que esas conductas se van a identificar dependiendo de la narración de los hechos que se hagan de un acto o de un hecho que usted realice. Si usted, por ejemplo, si yo soy de X color, usted es de color y yo, por tener el color que no comparto con el suyo, me atribuyo situaciones que atenten contra la dignidad, que lo menosprecio, que lo hago hacia atrás, que lo aparto, todo lado, todas esas cuestiones se tipifican para poder establecer una sanción a esa conducta. Y es que según algunos legisladores, ellos mismos han sido víctimas de algunas discriminaciones por los cuales han llegado a temer hasta por su propia vida en ocasiones y también pues algunos allegados han vivido situaciones de discriminación, así lo contó el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez. Todas las personas gays, por ejemplo, que enfrentamos frecuentemente o hemos enfrentado gritos o acosos o insultos en la calle, en cualquier lugar público donde participemos, siempre existe un temor adicional que no tiene cualquier persona a que esa agresión se convierta eventualmente en golpes, como le pasa a muchísimas personas. Este proyecto se discute en la Comisión de Derechos Humanos y espera poder avanzar rápidamente hasta el plenario legislativo en los próximos días. El alcalde de Cartago, representantes de la empresa privada y autoridades de Recope sostuvieron este jueves una reunión para buscar soluciones que permitan la reactivación económica en la zona. Por su parte, Vicesa anunció la contratación de 323 empleados para su planta en Cartago.
Con el fin de generar empleo y reactivar la economía, el alcalde del Cantón Central de Cartago aseguró que la empresa de vidrios de Centroamérica recontratará a 323 personas que fueron despedidas anteriormente. Estamos apoyando a Vicesa para que pueda recontratar 323 empleados que fueron cesados. Esto dependerá de acuerdos que se logren con el gobierno y ARECEP para reducir el costo de la energía. En esa línea, hoy hemos tenido una reunión con el señor presidente del Recope, se está analizando una alternativa y estamos aquí en Vicesa con don Rolando Charpentier analizando sobre los escenarios porque nos parece vital tratar de habilitar empleos, no solo para Vicesa, para toda la industria nacional que genera muchos empleos. Por su parte, el director general del Grupo Vidriero Centroamericano, Vical, explicó que Vicesa sigue produciendo en el país y está interesada en expandir su producción. Lo que pasa es que el costo de la energía en Costa Rica para nadie es un secreto, que es sumamente caro, y la reactivación económica del país definitivamente pasa por ahí. Tiene que haber mejor costo de electricidad y tiene que haber menor costo en combustibles industriales, para así poder generar empleo. Entre tanto, el presidente ejecutivo de Recope dijo que están haciendo un esfuerzo para proveer el gas licuado de petróleo GLP a un menor costo para la industria. El precio del gas, lo que nosotros estamos proponiendo al gobierno es que haya una rebaja en los impuestos del gas para poder hacerlo más accesible a la industria y que alternativamente la industria también se reconvierta utilizando el gas como el combustible para sus hornos, sus calderas, etcétera, equipos industriales que vayan sustituyendo el búnker, que es mucho más contaminante. Entonces el gas tiene varias ventajas. Primero, uno es más económico, es más fácil de manejar, es menos contaminante que el búnker y por lo tanto generaría muchas mayores sinergias económicas, que es lo que necesita el país para empezar a salir de esta situación. Con esta iniciativa también se pretende beneficiar a los hospitales, los centros educativos y a las familias. La empresa Sykes anunció este jueves que abrirá su nueva sede en el Parque Solarium en Liberia y estima contratar 600 personas en un plazo de 18 meses. Ese proceso de reclutamiento lo iniciará en noviembre y diciembre, periodo en el cual estiman contratar los primeros 100 puestos permanentes. La empresa estima contratar un total de 600 personas en un plazo de 18 meses para trabajar en esta sede. Las personas bilingües serán consideradas para puestos de operaciones financieras y de telecomunicaciones, mientras aquellas con conocimientos básicos e intermedios en redes serán contratadas para sus operaciones en soporte técnico. Para aplicar a una de las posiciones disponibles, las personas deben de tener un nivel de inglés igual o superior al 85%. Y deben de aplicar por medio de su sitio web www.sykescostarrica.com, aportar su hoja de vida con el fin de efectuar la programación de las pruebas y entrevistas correspondientes. De igual manera, la empresa ofrecerá a las personas que no alcancen el nivel de inglés requerido el ingreso a la Academia Sykes, cuyo fin es mejorar en ciclos cortos de 1 a 2 meses el manejo del idioma para obtener una oferta laboral. Queremos reafirmar nuestro compromiso de inversión para desarrollar talento y contribuir a la generación de cientos de empleos en la región y así beneficiar indirectamente a muchas familias, así como aportar al crecimiento de las exportaciones del país. Establecemos la primera operación de lo que visualizamos será el inicio de un nuevo polo de desarrollo en servicios corporativos de alta tecnología. Para mí como guanacasteca me llena de mucho orgullo saber que Sykes va a abrir operaciones en Liberia, pues sé que esto significa un gran avance para la provincia y nosotros los guanacastecos. Saber que se están desconcentrando el gran área metropolitana empleos que requieran el idioma inglés y preparación en áreas técnicas. Un estudio elaborado por la Contraloría General de la República en 10 municipalidades del país evidenció debilidades y en la lucha de la prevención contra la corrupción. Esto, señala la Contraloría, incrementa los riesgos de que ocurran actuaciones contrarias a la ética, la integridad y a las normas por parte de los funcionarios. Además, puede ocasionar desconfianza en la población y de posibles actos irregulares en contra de los bienes y recursos financieros municipales. Las municipalidades evaluadas y los porcentajes obtenidos son Corredores con un 47%, Vázquez de Coronado con un 31%, Buenos Aires y Jiménez 29%.
Upala 26%, Alajuelita 18%, Cañas 16%, Atenas 15%, Avangares 14% y Talamanca un 8%. De acuerdo con el estudio, en 9 municipalidades no se cuenta con un código de ética o de conducta y ninguna ha definido objetivos, metas y acciones para promover una cultura que prevenga la corrupción. Se determinaron una serie de debilidades que las municipalidades deben de fortalecer en aras de contar con un enfoque proactivo para prevenir y disuadir actos de corrupción. Entre ellas, la inexistencia de un código de ética o de conducta, ausencia de liderazgo y compromiso de funcionarios para coordinar acciones preventivas, falta de mecanismos para promover la rendición de cuentas y ausencia de herramientas que permitan la participación ciudadana en procesos como planificación o evaluación de la institución. Finalmente, en la mayoría de las municipalidades no se realiza anualmente una autoevaluación de control interno y no tienen por práctica efectuar inventarios de los bienes y suministros de la municipalidad, así como efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias. En cuanto a los resultados de la herramienta, se determinó que las 10 municipalidades se ubican en un nivel de logro básico, ya que ninguna logró superar la nota mayor al 50%. La Contraloría emitió una serie de recomendaciones con el fin de subsanar lo antes comentado. Continuamos con más información. Durante los primeros 7 meses del año, varias entidades financieras han readecuado deudas del sector agropecuario por el orden de los 130.000 millones de colones. Este monto corresponde a operaciones tramitadas por los bancos Nacional, de Costa Rica y Popular y por Coosique entre enero y julio de este año. Así lo informaron este martes representantes de esas entidades al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera. El Banco Nacional ha aplicado prórroga a más de 3.500 operaciones para un total de 62.500 millones. Además, se han suspendido de forma temporal cobros judiciales para 88 operaciones y 106 han sido reestructuradas. Mientras el Banco Popular realizó readecuaciones a 1.335 operaciones de crédito, a 1.048 clientes. Al 99% de ellos les realizó arreglos de pago a un saldo de deuda de 48.622 millones. El Banco de Costa Rica también ha ejecutado arreglos y readecuaciones de operaciones de crédito a 64 operaciones del sector agropecuario y pesquero, por un monto de 19.800 millones. Mientras que Coosique RL en el mismo periodo facilitó arreglos de pago a 1.185 operaciones de crédito del sector agropecuario. La investigación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus, una de las peores crisis sanitarias que ha conocido el planeta, comenzó ayer jueves con la promesa de la Organización Mundial de la Salud de que dará pleno acceso a sus archivos. Investigación en marcha. La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves a 11 personalidades seleccionadas para el Comité Independiente de Evaluación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus. Entre los integrantes están el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas. La OMS nos dejó bien claro que sus archivos son un libro abierto. Todo lo que queramos ver, lo veremos. Los expertos, que presentarán un informe de una primera etapa en octubre antes del documento final en mayo, evaluarán sobre todo la eficiencia de las medidas tomadas por los países y la OMS, con la esperanza de evitar o enfrentar mejor una nueva pandemia. Desde que se inició la crisis sanitaria, la OMS ha sido duramente criticada por su respuesta, sobre todo por sus recomendaciones juzgadas tardías o contradictorias sobre el uso de mascarillas o las formas de transmisión del coronavirus. Estados Unidos, principal contribuyente a su presupuesto, acusó a la institución de ser una marioneta de China donde surgió el virus y comenzó oficialmente su retirada en julio pasado. Bares y restaurantes volvieron a operar el miércoles al aire libre en algunos barrios de Santiago, luego de más de 5 meses de cuarentena por la pandemia de COVID-19 en Chile, que también autorizó pequeñas reuniones familiares por las fiestas patrias. Los bares y restaurantes de Santiago están de nuevo en operación. En algunos barrios de la capital chilena, los comercios reabrieron sus puertas el miércoles por primera vez desde que en marzo se comenzaron a aplicar las restricciones sanitarias por la pandemia del nuevo coronavirus. Chile avanza en un cauteloso desconfinamiento tras una reducción progresiva y constante en el número de nuevos casos de COVID-19 desde hace más de 7 semanas. Hoy día estamos volviendo a hacer un poco todo nuestro trabajo
de antes, ¿ya? Solo esperamos que la gente se cuide, que la gente sea respetuosa con todo este tema para que podamos seguir así. Luego de más de 5 meses duros para el sector gastronómico, por ahora los restaurantes solo pueden dar servicio al aire libre y mediante el reparto a domicilio. La clientela no fue muy numerosa en el primer día de reapertura. El no poder, digamos, compartir cosas tan sencillas como esta hace muchas veces que las presiones dentro del hogar sean un poco mayor y es nocivo para la familia, para uno, para todos. El gobierno chileno anunció además que permitirá pequeñas reuniones familiares en las zonas bajo cuarentena para conmemorar las fiestas patrias, entre el 18 y el 20 de septiembre. Esto para suplir la prohibición de las tradicionales fondas, mercados provisionales donde se venden alimentos típicos durante estas fechas. Nana ingresó ayer jueves por el norte de Guatemala, convertida en tormenta tropical, mientras pierde su fuerza en camino hacia México, horas después de tocar la costa de Belice como huracán. Nana tocó tierra como huracán en la costa de Belice en la madrugada del jueves, con fuertes vientos y lluvias abundantes. Pero aunque se reportaron fallas en el suministro de electricidad, no se informó sobre víctimas o daños graves. Tras su paso por Belice, Nana se debilitó e ingresó a Guatemala por el norte, convertida en tormenta tropical. Las autoridades mantienen la alerta sobre los efectos colaterales de las precipitaciones provocadas por el ciclón, que se espera sean constantes desde el jueves hasta el fin de semana. Los principales riesgos son inundaciones, derrumbes, deslizamientos, daños a la red vial y deslaves. De su lado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que todos los avisos y advertencias costeras están descontinuados. De acuerdo con el centro, la tormenta disminuyó a vientos de 72 kilómetros por hora y en las próximas horas, al adentrarse en México y las aguas del Pacífico mexicano, se degradará a depresión tropical, pero alertó de la posibilidad de inundaciones repentinas en la región. A su paso por el Caribe, Nana sacudió con furia el departamento hondureño de Islas de la Bahía, de gran atractivo turístico. Arqueólogos israelíes presentaron tallas de piedra únicas de 2.700 años de antigüedad que indican un repunte en la prosperidad en el reino de Judá tras casi la destrucción de la antigua Jerusalén. Estas tallas de piedra únicas indican un repunte en la prosperidad en el reino de Judá después de que la antigua Jerusalén fuera casi destruida. Arqueólogos israelíes presentaron el jueves los 2 bloques de piedra caliza de 2.700 años de antigüedad. Miden unos 50 centímetros de ancho y tienen tallas protoeólicas casi perfectamente conservadas, que recuerdan cuernos de carnero en espiral. Según la Enciclopedia de Historia Antigua, el eólico fue una forma temprana de arquitectura clásica desarrollada a partir de estilos fenicios. Las piedras, conocidas como capiteles, pudieron haber coronado pilares en el patio de un edificio que fue completamente destruido. Fueron halladas en noviembre una sobre otra y una tercera fue encontrada unas semanas después. El descubrimiento fue hecho por el arqueólogo Jacob Billing de la Autoridad de Antigüedades de Israel durante los trabajos preliminares para la construcción de un centro de visitantes en el paseo marítimo Armon Hanavs, cercano a la ciudad vieja de Jerusalén. También se hallaron capiteles más pequeños que formaban parte de los alféizares de las ventanas en el lugar que Billing presume era una finca de la realeza, o al menos el palacio de una persona extremadamente rica. El ex candidato presidencial Enrique Capriles hizo un llamado a participar en las cuestionadas parlamentarias de diciembre en Venezuela. Sale una declaración que la cambia. Enrique Capriles pide participar en las elecciones legislativas en Venezuela. El ex candidato presidencial llamó el miércoles a votar, a pesar de que la mayoría de la oposición promueve un boicot de los comicios de diciembre. Y sí convoco al país a movilizarse y a luchar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. No nos vamos a resignar, ni le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el camino libre para recuperar el control de la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición. Una treintena de partidos opuestos al gobierno, encabezados por el actual presidente de la Cámara, Juan Guaidó, han dicho que no participarán en los comicios por considerarlos un fraude.
El tema es cómo esa elección nos permite seguir abriendo caminos en este país. Y se lo dije a los compañeros internamente. La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Maduro hace todo para que usted no ejerza su derecho, para que usted tire la toalla. El gobierno de Nicolás Maduro invitó el miércoles a las Naciones Unidas y a la Unión Europea a participar como observadores en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Esto después de que se indultara a más de un centenar de opositores, entre ellos parlamentarios y colaboradores de Guaidó. Hacemos una pausa comercial en 24 horas en noticias. Puede seguirnos a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. En el mes de la cultura afrodescendiente, en nuestro espacio Arte 13 presentamos Homenaje a Walter Ferguson, una entrevista exclusiva a este artista limonense de una trayectoria que representa las raíces del Caribe costarricense. Yo me gustaba mucho el calipso. Cuando yo hacía un calipso, yo hacía con mucho boom. La gente me dice, cántame un calipso. Yo canto. Con un homenaje de varios músicos nacionales. El domingo 30 de agosto a las 2:30 de la tarde, con repetición el viernes 4 de septiembre a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja está a punto de divorciarse y se preguntan si se amaron alguna vez. Encuentre la respuesta en la comedia coreana Matrimonio en Retroceso. Estreno el domingo 6 de septiembre a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en noticias. Soy José David Pérez y es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en el Twitter como @SINARTNoticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Video del Oxicori muestra el impresionante antes y después del deslizamiento que se presentó en el volcán Irazú. Debido a la pandemia, este 14 de septiembre, la antorcha hará un recorrido virtual. Vicesa anunció la contratación de 323 empleados para su planta en Cartago. Investigación sobre la gestión global de la pandemia comenzó ayer jueves, con la promesa de la OMS de que dará pleno acceso a sus archivos. Iniciamos con información. Los diputados aprobaron un crédito por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar obras en las rutas de San Ramón, Cartago y San Carlos. Estos recursos se utilizarán para el desarrollo de infraestructura vial en las provincias de Cartago y Alajuela. En total son $365 millones que se desembolsarán en dos tractos. El primero será de $125 millones para invertir en el paso a desnivel de Taras-La Lima, la carretera a San Ramón y los estudios preliminares de la carretera hacia San Carlos, mientras que el segundo desembolso será por $225 millones. Este proyecto contó con el aval de 46 diputados para su aprobación en primer debate. Según la diputada de Liberación Nacional, María José Corrales, esos recursos se destinarán también para invertir en 6 de las 17 obras impostergables en el corredor San José-San Ramón. El cual es un contrato de préstamo justamente entre el Estado costarricense y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este contrato desembolsa $200 millones para la carretera San Carlos y genera una contrapartida por parte del Estado costarricense de $110 millones.
En la comisión de Alajuela, en la cual dictaminamos este expediente, presenté varias mociones justamente para poder amarrar ese recurso a la finalización de esta gran obra de infraestructura vial y que sabemos que es importante porque va a venir a generar empleo, va a reactivar la economía que tanto se necesita en el país. Por su parte, la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, destacó que 65 millones de dólares de ese primer desembolso se invertirán en la provincia de Cartago. Este proyecto lo que hace es financiar con 350 millones de dólares recursos para obra de infraestructura vial, mucho en la provincia de Alajuela. Pero parte de el apoyo, teníamos que darle el apoyo para invertir en obra de infraestructura vial a nuestro país, es de que 65 millones de dólares se van a dirigir para poder construir los pasos a desnivel de La Lima y Taras y ampliar la radial. Ese dinero es necesario y urgente y estamos muy contentos de que de ese préstamo pudimos obtener eso, porque eso es para poder atraer y mejorar lo que es la inversión para nuestra provincia de Cartago. Por otro lado, el plenario legislativo también aprobó este jueves en primer debate el proyecto de ley 21.344, que contempla el cierre del Fondo Nacional de Becas FONAVE, cuyos subsidios serán administrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social. Un video del Opsicori muestra el impresionante antes y después del deslizamiento que se presentó en el volcán Irazú a finales del mes de agosto. El video muestra un hueco donde antes había gran cantidad de vegetación. El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Opsicori, realizó un vuelo con un dron para ejecutar una comparación de cómo se visualizaba la geografía en los alrededores de la cima del volcán Irazú, un antes y un después de lo que fue el deslizamiento presentado el pasado 26 de agosto. Las imágenes, que son realmente impactantes, dejan entrever un enorme hueco donde antes existía mucha vegetación. Lo que se ve en el video es dos tomas, modelos 3D tomados por un dron con fotos aéreas y se ve la diferencia entre antes del colapso y después del colapso. Y se ve claramente que se separó donde había la grieta previa. Y luego se ve un ortofoto mosaico, significa un mapa desde arriba, y se ve la evolución a través de los años y los últimos días de esta grieta, y la última imagen es el hueco que dejó el colapso. Entonces básicamente hay un poquito de neblina porque este día había bastante neblina, pero se ve un hueco grande. Según los datos más recientes que maneja el Opsicori, este desplazamiento se movió al menos unos 70 metros en el último mes. Este deslizamiento, detectado por los científicos desde el año 2004, pone en jaque a varias antenas de telecomunicaciones que emiten señal para el gran área metropolitana y gran parte del territorio nacional. Debido a la pandemia, este 14 de septiembre la antorcha hará un recorrido virtual, así lo confirmó la directora de la Comisión de Fiestas Patrias del Ministerio de Educación Pública. La jerarca agregó que en conmemoración del 199 aniversario de la independencia, las direcciones regionales y los centros educativos deberán realizar actos cívicos virtuales. Por su parte, el alcalde de Cartago, Mario Redondo, dijo que el 14 de septiembre el Consejo de Gobierno se transmitirá por 13 Costa Rica Televisión, además de las redes sociales de esta municipalidad. El recorrido también simbólico de la antorcha de la independencia, en el cual queremos emular ese recorrido que en otros momentos tenemos de manera presencial con nuestros estudiantes. Este año lo queremos hacer a distancia y también contemplando la modalidad virtual. El presidente de la República nos ha manifestado que van a venir los vicepresidentes y algunos funcionarios de gobierno, y la sesión sí será virtual con el resto del Consejo de Gobierno. Vamos a aprovechar para fortalecer los valores cívicos en un momento tan importante de la historia patria, pero también para plantear algunas inquietudes de la agenda del desarrollo de Cartago. Punta Arenas Saludable es el distintivo implementado por el sector turístico para garantizarle a quienes visitan la provincia que el comercio acató los protocolos de higiene y seguridad para evitar la propagación de la COVID-19.
Con el fin de brindar la tranquilidad a los visitantes, la Cámara de Turismo de Punta Arenas implementó la campaña denominada El Escudo Punta Arenas Saludable. Esta iniciativa pretende dar fe al turista y a la población de que el comercio cumple estrictamente con los protocolos para reducir el riesgo de enfermedades transmisibles como la COVID-19 y las propagadas por el zancudo del dengue, el Zika y el chikungunya, manifestó la presidenta de la Cámara de Turismo puntarenense. La Cámara de Turismo de Punta Arenas se ha preocupado por su salud, por lo tanto usted va a encontrar el escudo de Punta Arenas Saludable en cada uno de estos establecimientos, en restaurantes, en los hoteles, en las embarcaciones, para que usted pueda realizar estos tours con toda su seguridad. Este escudo le da protección a su familia y a su burbuja, así que los invitamos para que nos visiten, porque Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos por su salud. Entre tanto, el presidente ejecutivo del INCOP aseguró que esta iniciativa es apoyada por los restaurantes, hoteles y tour operadores. El jerarca aseguró que es urgente dinamizar la economía de esta provincia, pues ha sido muy golpeada por la crisis sanitaria. Yo quisiera indicar que el escudo Punta Arenas Saludable precisamente certifica que los locales que atienden a los turistas están cumpliendo con toda la normativa y los códigos, protocolos del Ministerio de Salud y del Instituto Costarricense de Turismo. Por eso, en Punta Arenas estamos ocupados de brindarles un ambiente sano. Así que, por favor, jale el puerto. Además de la playa, en este lugar turístico los visitantes pueden apreciar los mejores atardeceres del mundo acompañados de un Churchill, visitar el parque marino, la Casa de la Cultura, saborear la frescura de los exquisitos platillos y bebidas autóctonas. También pueden visitar el manglar, hacer un tour a las islas de San Lucas, Chira, Venado y Tortuga, sin dejar de lado su historia, biodiversidad, cultura, exquisita gastronomía y, por supuesto, su alegre gente. El gobierno anunció que los bares y cantinas podrían cambiar su permiso para operar como restaurantes, sodas y cantinas. No obstante, los miembros de la Asociación de Bares y Restaurantes opinan que esta medida implica un proceso complejo, lo cual no les beneficia. Los bares, las cantinas y las tabernas tendrán la posibilidad de convertir sus negocios para funcionar como sodas, restaurantes o cafeterías. Así lo anunció el gobierno esta semana en conferencia de prensa. No obstante, pese a que el sector considera que es una buena iniciativa para la recuperación económica, la medida deja muchas dudas pendientes. De parte de Asobares, la noticia al inicio pues cayó muy bien, fue un momento de alegría para absolutamente todo el gremio. Sin embargo, metiéndonos con pinzas a revisar el decreto ejecutivo que se emite, nos damos cuenta de que existen muchísimos vacíos legales, como por ejemplo convertir un bar o una cantina en una soda, en un restaurante, en una cafetería. Es casi imposible porque existe un reglamento por parte del Ministerio de Salud en el que indica que usted tiene que tener ciertas medidas para hacer soda, para hacer cafetería o para hacer restaurante. Además, Luis Alfredo Román, miembro de la Asociación de Bares, Restaurantes y Afines, indicó que esto genera problemas con las municipalidades que tendrán que resolver. No sabemos cuál es la posición de las municipalidades, porque el día de la conferencia de prensa sale la nota, pero las municipalidades inmediatamente intervienen, como por ejemplo en Cartago, y dicen que no, que ellos no van a realizar ningún tipo de permiso o no van a autorizar que ningún negocio que no tiene el permiso respectivo pueda funcionar. Entonces todavía quedaron a la deriva muchísimas de personas que tienen más de 6 meses de no recibir un solo 5. De acuerdo con el gobierno, para cambiar a esta modalidad, los dueños de estos negocios tienen que realizar unos trámites. A partir de hoy, el Ministerio de Salud ha emitido una resolución temporal con la cual se permite la reconversión de los bares, tabernas y cantinas a la actividad de sodas, restaurantes o cafeterías. Esto será efectivo en el momento en que el permisionario haga la solicitud, cumpla con los requisitos y los envíe a las direcciones de correo electrónico que se encuentran publicadas. De momento, los negociantes quedan a la espera de una nueva reunión con el gobierno central para aclarar sus inconformidades. De mantenerse el ritmo de contagio en el país de la COVID-19,
Costa Rica llegaría a los 2.100 casos diarios a finales de septiembre, según el informe semanal que realiza el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Además, el estudio señala que habría cerca de 1.100 demandas de hospitalización y 360 personas en unidad de cuidados intensivos. 2.100 casos diarios de COVID-19 son las proyecciones que hace el Centro Centroamericano de Población a finales de septiembre. Estos datos se detallan en el informe semanal sobre la tasa R de reproducción, la cual indica el número promedio de personas que contagia cada infectado durante todo el tiempo en que es contagioso. Así lo explicó Luis Rosero, fundador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. Y esa es una proyección condicionada a que no cambie la tasa R de reproducción de la pandemia que hemos observado en días recientes, o sea, cercana a 1.2. Si esa tasa sigue constante, pasaremos de los alrededor de 1.000 casos de hoy a 2.000 casos a fin de mes. Además, Rosero indicó cuáles serían las repercusiones de cumplirse con estas proyecciones. Los últimos días ha estado en alrededor de 1.15. Entonces, si eso continúa así, y dado el número de casos que tenemos ahora, ¿verdad?, que ya estamos en el orden de 1.000, entonces a fin de mes estaremos en los 2.100. De acuerdo con el informe, una persona con el virus podría transmitirlo entre 1,15 personas en promedio, o 100 personas con el virus podrían transmitirlo a 115. Más de 60.000 nicaragüenses que se encuentran refugiados en nuestro país pasan hambre y pueden comer solo una vez al día. Así lo determinó una encuesta de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, realizada a 275 familias en Costa Rica. Más de las 3/4 partes de los refugiados y solicitantes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica, es decir, cerca de 60.000 vecinos del norte, pasan hambre y comen solo una o dos veces al día como resultado del impacto socioeconómico de la pandemia de la COVID-19. Así de claro es un estudio que realizó la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR, donde también se señala que previo a la pandemia solo el 3% de los refugiados comía una vez al día o menos. Sin embargo, ahora se ha cuadriplicado, es decir, es hasta un 14% de nicaragüenses que viven esta situación. Antes de la pandemia y gracias a los esfuerzos de integración local y respuesta humanitaria de Costa Rica, tan solo el 3% de las personas refugiadas y solicitantes de refugio nicaragüenses en el país reportaban tener de una o menos comidas al día. Sin embargo, debido al impacto económico de la pandemia, ahora ese número ha aumentado a un 14%. Y además, otro 63% reporta solo tener 2 comidas al día. Estos datos se determinaron gracias a una encuesta realizada por ACNUR a 275 familias en territorio nacional. Estos datos vienen gracias a una encuesta aplicada por el ACNUR a 275 hogares de esta población con el fin de conocer mejor sus necesidades y poder seguir apoyando al gobierno y a Costa Rica en su respuesta. El ACNUR ha reforzado todos sus programas de asistencia humanitaria y además continúa haciendo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a Costa Rica en esta respuesta humanitaria. En Costa Rica Noticias quisimos también preguntar a los nicaragüenses, que no necesariamente son refugiados o asilados, cuáles son sus condiciones laborales durante estos casi 6 meses de pandemia, que ha llevado al país a una importante contracción de la economía y cifras históricas en materia de desempleo. Nosotros nunca los han dado nada. Nosotros ahí le hemos pulseado, cayendo que levantando, pero a nosotros no los han dado nada de ayuda. Nada. No, la alimentación yo tengo que ir a otros lados a buscar cómo pedir, a buscar cómo ingeniármela. Aquí vengo al mercado a veces a ayudarle ahí a descargar los camiones o hacer mandados, lo que sea, para poder yo sobrevivir con mi familia. Para nosotros está muy duro, que nosotros como trabajamos en cosas de café, pero ya el patrón dijo que ya no, porque como no se puede ver nada, entonces tenemos que buscar documentos para poder coger café. Ha afectado más esto de la pandemia, ha afectado más a todo el mundo.
a mis familiares, hermanos, a mi papá, recorte de personal, le han bajado el salario a mi mamá, entonces la verdad que ahí vamos, gracias a Dios, pero un poco más mal. Costa Rica acoge a casi el 80% de todos los refugiados y solicitantes de asilo de Nicaragua que han huido, según ellos, de las violaciones de derechos humanos y la persecución en su país, rondando las 81.000 personas. Además, Costa Rica se encuentra entre los 10 primeros países en todo el mundo que recibieron la mayor cantidad de solicitantes de asilo nuevos desde el año pasado, esto con unas 59.200 solicitudes. Este viernes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos una especie que nació en el año 1505. Sí, escuchó bien, precisamente un año antes de la muerte de Cristóbal Colón. Se trata del tiburón de Groenlandia, descubierto e investigado por los científicos de Nat Geo. Este video de Nat Geo muestra una rara y longeva especie de tiburón que fue captada en las profundas aguas de Nunavut, en Canadá. Según una producción de Nat Geo, se trata de los tiburones de Groenlandia que frecuentan las oscuras aguas del Ártico y Atlántico Norte. Esta especie podría vivir hasta 272 años, pero recientemente encontraron a una que podría tener 515 años y habría nacido en 1505, un año antes de la muerte de Cristóbal Colón. Según la investigación, para estimar la edad usaron un modelo matemático que analizó la córnea de esta especie. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Quédese con nosotros, ya regresamos. En este mes patrio de septiembre, presentamos un ciclo con lo mejor de las joyas históricas del cine costarricense. Cine Tico Clásico. Los viernes a las 9 de la noche, con repetición los sábados a las 4:30 de la tarde. En un esfuerzo de Cinart y el Centro de Cine, a partir del 11 de septiembre. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. En los últimos meses hemos estado expuestos muchos a la computadora y al celular, y esto nos puede provocar problemas. Síndrome visual informático será el tema que abordemos este viernes en Café Nacional en nuestra sección de salud. No se lo pierda. Cuando la vio tan bonita al cielo. Continuamos con más información. Discriminar y burlarse de una persona por su orientación sexual, color o creencias religiosas podría llevarlo a la cárcel hasta por 35 años. Así lo plantea un proyecto de ley que impulsan algunos diputados en la Asamblea Legislativa. Un grupo de diputados y diputadas presentó un proyecto de ley que busca reformar el artículo 112 del Código Penal costarricense. Esto con la finalidad de castigar más severamente los denominados crímenes de odio, es decir, esos delitos que se dan a raíz de la xenofobia, racismo, homofobia, discapacidad, por creencias religiosas, entre otros. La idea es que haya una sanción penal para cualquier conducta que derive en que se te maltrate tu dignidad, simple y sencillamente por actitudes racistas o que vayan en contra de la dignidad de una persona, actitudes de odio, de desprecio,
de querer mantener una superioridad o inferioridad por razón de su raza, por razón de su color, por razón de sus creencias. Este proyecto contra el racismo, la discriminación racial y el odio es un proyecto que lo que pretende es modificar el Código Penal para que se reconozca o se aumente la pena. En algunos casos está considerada una contravención y hay recomendaciones de la Comisión contra la Discriminación Racial de incluir algunas figuras, algunos delitos dentro de este código. Según los proponentes, las penas podrían variar según la gravedad del caso y la forma en que se den los mismos, pero podrían llegar hasta los 35 años de cárcel por realizar alguno de estos crímenes de odio. Bueno, es que esas conductas se van a identificar dependiendo de la narración de los hechos que se hagan de un acto o de un hecho que usted realice. Si usted, por ejemplo, si yo soy de X color, usted es de color y yo, por tener el color que no comparto con el suyo, me atribuyo situaciones que atenten contra la dignidad, que lo menosprecio, que lo hago hacia atrás, que lo aparto, todo lado, todas esas cuestiones se tipifican para poder establecer una sanción a esa conducta. Y es que según algunos legisladores, ellos mismos han sido víctimas de algunas discriminaciones por los cuales han llegado a temer hasta por su propia vida en ocasiones y también pues algunos allegados han vivido situaciones de discriminación, así lo contó el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez. Todas las personas gays, por ejemplo, que enfrentamos frecuentemente o hemos enfrentado gritos o acosos o insultos en la calle, en cualquier lugar público donde participemos, siempre existe un temor adicional que no tiene cualquier persona a que esa agresión se convierta eventualmente en golpes, como le pasa a muchísimas personas. Este proyecto se discute en la Comisión de Derechos Humanos y espera poder avanzar rápidamente hasta el plenario legislativo en los próximos días. El alcalde de Cartago, representantes de la empresa privada y autoridades de Recope sostuvieron este jueves una reunión para buscar soluciones que permitan la reactivación económica en la zona. Por su parte, Vicesa anunció la contratación de 323 empleados para su planta en Cartago. Con el fin de generar empleo y reactivar la economía, el alcalde del Cantón Central de Cartago aseguró que la empresa de vidrios de Centroamérica recontratará a 323 personas que fueron despedidas anteriormente. Estamos apoyando a Vicesa para que pueda recontratar 323 empleados que fueron cesados. Esto dependerá de acuerdos que se logren con el gobierno y ARECEP para reducir el costo de la energía. En esa línea, hoy hemos tenido una reunión con el señor presidente de Recope, se está analizando una alternativa y estamos aquí en Vicesa con don Rolando Charpentier analizando sobre los escenarios porque nos parece vital tratar de habilitar empleos, no solo para Vicesa, para toda la industria nacional que genera muchos empleos. Por su parte, el director general del Grupo Vidriero Centroamericano, Vical, explicó que Vicesa sigue produciendo en el país y está interesada en expandir su producción. Lo que pasa es que el costo de la energía en Costa Rica para nadie es un secreto que es sumamente caro y la reactivación económica del país definitivamente pasa por ahí. Tiene que haber mejor costo de electricidad y tiene que haber menor costo en combustibles industriales para así poder generar empleo. Entre tanto, el presidente ejecutivo de Recope dijo que están haciendo un esfuerzo para proveer el gas licuado de petróleo GLP a un menor costo para la industria. El precio del gas, lo que nosotros estamos proponiendo al gobierno es que haya una rebaja en los impuestos del gas para poder hacerlo más accesible a la industria y que alternativamente la industria también se reconvierta utilizando el gas como el combustible para sus hornos, sus calderas, etcétera, equipos industriales que vayan sustituyendo el búnker, que es mucho más contaminante. Entonces el gas tiene varias ventajas. Primero, uno es más económico, es más fácil de manejar, es menos contaminante que el búnker y por lo tanto generaría muchas mayores sinergias económicas, que es lo que necesita el país para empezar a salir de esta situación.
Con esta iniciativa también se pretende beneficiar a los hospitales, los centros educativos y a las familias. La empresa Sykes anunció este jueves que abrirá su nueva sede en el Parque Solarium en Liberia y estima contratar 600 personas en un plazo de 18 meses. Ese proceso de reclutamiento lo iniciará en noviembre y diciembre, periodo en el cual estiman contratar los primeros 100 puestos permanentes. La empresa estima contratar un total de 600 personas en un plazo de 18 meses para trabajar en esta sede. Las personas bilingües serán consideradas para puestos de operaciones financieras y de telecomunicaciones, mientras aquellas con conocimientos básicos e intermedios en redes serán contratadas para sus operaciones en soporte técnico. Para aplicar a una de las posiciones disponibles, las personas deben de tener un nivel de inglés igual o superior al 85% y deben de aplicar por medio de su sitio web www.sykescostarrica.com, aportar su hoja de vida con el fin de efectuar la programación de las pruebas y entrevistas correspondientes. De igual manera, la empresa ofrecerá a las personas que no alcancen el nivel de inglés requerido el ingreso a la Academia Sykes, cuyo fin es mejorar en ciclos cortos de 1 a 2 meses el manejo del idioma para obtener una oferta laboral. Queremos reafirmar nuestro compromiso de inversión para desarrollar talento y contribuir a la generación de cientos de empleos en la región y así beneficiar indirectamente a muchas familias, así como aportar al crecimiento de las exportaciones del país. Establecemos la primera operación de lo que visualizamos será el inicio de un nuevo polo de desarrollo en servicios corporativos de alta tecnología. Para mí como guanacasteca me llena de mucho orgullo saber que Sykes va a abrir operaciones en Liberia, pues sé que esto significa un gran avance para la provincia y nosotros los guanacastecos. Saber que se están desconcentrando el gran área metropolitana empleos que requieran el idioma inglés y preparación en áreas técnicas. Un estudio elaborado por la Contraloría General de la República en 10 municipalidades del país evidenció debilidades y en la lucha de la prevención contra la corrupción. Esto, señala la Contraloría, incrementa los riesgos de que ocurran actuaciones contrarias a la ética, la integridad y a las normas por parte de los funcionarios. Además, puede ocasionar desconfianza en la población y de posibles actos irregulares en contra de los bienes y recursos financieros municipales. Las municipalidades evaluadas y los porcentajes obtenidos son Corredores con un 47%, Vázquez de Coronado con un 31%, Buenos Aires y Jiménez 29%, Upala 26%, Alajuelita 18%, Cañas 16%, Atenas 15%, Avangares 14% y Talamanca un 8%. De acuerdo con el estudio, en 9 municipalidades no se cuenta con un código de ética o de conducta y ninguna ha definido objetivos, metas y acciones para promover una cultura que prevenga la corrupción. Se determinaron una serie de debilidades que las municipalidades deben de fortalecer en aras de contar con un enfoque proactivo para prevenir y disuadir actos de corrupción, entre ellas la inexistencia de un código de ética o de conducta, ausencia de liderazgo y compromiso de funcionarios para coordinar acciones preventivas, falta de mecanismos para promover la rendición de cuentas y ausencia de herramientas que permitan la participación ciudadana en procesos como planificación o evaluación de la institución. Finalmente, en la mayoría de las municipalidades no se realiza anualmente una autoevaluación de control interno y no tienen por práctica efectuar inventarios de los bienes y suministros de la municipalidad, así como efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias. En cuanto a los resultados de la herramienta, se determinó que las 10 municipalidades se ubican en un nivel de logro básico, ya que ninguna logró superar la nota mayor al 50%. La Contraloría emitió una serie de recomendaciones con el fin de subsanar lo antes comentado. Continuamos con más información. Durante los primeros 7 meses del año, varias entidades financieras han readecuado deudas del sector agropecuario por el orden de los 130.000 millones de colones. Este monto corresponde a operaciones tramitadas por los bancos Nacional, de Costa Rica y Popular y por Coosique entre enero y julio de este año. Así lo informaron este martes representantes de esas entidades al ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado Rivera. El Banco Nacional ha aplicado prórroga a más de 3.500 operaciones para un total de 62.500 millones. Además, se han suspendido de forma temporal cobros judiciales para 88 operaciones y 106 han sido reestructuradas. Mientras, el Banco Popular realizó readecuaciones a 1.335 operaciones de crédito, a 1.048 clientes,
Al 99% de ellos les realizó arreglos de pago a un saldo de deuda de 48.622 millones. El Banco de Costa Rica también ha ejecutado arreglos y readecuaciones de operaciones de crédito a 64 operaciones del sector agropecuario y pesquero, por un monto de 19.800 millones. Mientras que Cosique RL, en el mismo periodo, facilitó arreglos de pago a 1.185 operaciones de crédito del sector agropecuario. La investigación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus, una de las peores crisis sanitarias que ha conocido el planeta, comenzó ayer jueves con la promesa de la Organización Mundial de la Salud de que dará pleno acceso a sus archivos. Investigación en marcha. La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves a 11 personalidades seleccionadas para el Comité Independiente de Evaluación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus. Entre los integrantes están el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y el exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas. La OMS nos dejó bien claro que sus archivos son un libro abierto. Todo lo que queramos ver, lo veremos. Los expertos, que presentarán un informe de una primera etapa en octubre antes del documento final en mayo, evaluarán sobre todo la eficiencia de las medidas tomadas por los países y la OMS, con la esperanza de evitar o enfrentar mejor una nueva pandemia. Desde que se inició la crisis sanitaria, la OMS ha sido duramente criticada por su respuesta, sobre todo por sus recomendaciones juzgadas tardías o contradictorias sobre el uso de mascarillas o las formas de transmisión del coronavirus. Estados Unidos, principal contribuyente a su presupuesto, acusó a la institución de ser una marioneta de China donde surgió el virus y comenzó oficialmente su retirada en julio pasado. Bares y restaurantes volvieron a operar el miércoles al aire libre en algunos barrios de Santiago, luego de más de 5 meses de cuarentena por la pandemia de COVID-19 en Chile, que también autorizó pequeñas reuniones familiares por las fiestas patrias. Los bares y restaurantes de Santiago están de nuevo en operación. En algunos barrios de la capital chilena, los comercios reabrieron sus puertas el miércoles por primera vez desde que en marzo se comenzaron a aplicar las restricciones sanitarias por la pandemia del nuevo coronavirus. Chile avanza en un cauteloso desconfinamiento tras una reducción progresiva y constante en el número de nuevos casos de COVID-19 desde hace más de 7 semanas. Hoy día estamos volviendo a hacer un poco todo nuestro trabajo de antes, ¿ya? Solo esperamos que la gente se cuide, que la gente sea respetuosa con todo este tema para que podamos seguir así. Luego de más de 5 meses duros para el sector gastronómico, por ahora los restaurantes solo pueden dar servicio al aire libre y mediante el reparto a domicilio. La clientela no fue muy numerosa en el primer día de reapertura. El no poder, digamos, compartir cosas tan sencillas como esta hace muchas veces que las presiones dentro del hogar sean un poco mayor y es nocivo para la familia, para uno, para todo. El gobierno chileno anunció además que permitirá pequeñas reuniones familiares en las zonas bajo cuarentena para conmemorar las fiestas patrias, entre el 18 y el 20 de septiembre. Esto para suplir la prohibición de las tradicionales fondas, mercados provisionales donde se venden alimentos típicos durante estas fechas. Nana ingresó ayer jueves por el norte de Guatemala, convertida en tormenta tropical, mientras pierde su fuerza en camino hacia México, horas después de tocar la costa de Belice como huracán. Nana tocó tierra como huracán en la costa de Belice en la madrugada del jueves, con fuertes vientos y lluvias abundantes. Pero aunque se reportaron fallas en el suministro de electricidad, no se informó sobre víctimas o daños graves. Tras su paso por Belice, Nana se debilitó e ingresó a Guatemala por el norte, convertida en tormenta tropical. Las autoridades mantienen la alerta sobre los efectos colaterales de las precipitaciones provocadas por el ciclón, que se espera sean constantes desde el jueves hasta el fin de semana. Los principales riesgos son inundaciones, derrumbes, deslizamientos, daños a la red vial y deslaves. De su lado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que todos los avisos y advertencias costeras están descontinuados.
De acuerdo con el centro, la tormenta disminuyó a vientos de 72 kilómetros por hora y en las próximas horas, al adentrarse en México y las aguas del Pacífico mexicano, se degradará a depresión tropical, pero alertó de la posibilidad de inundaciones repentinas en la región. A su paso por el Caribe, Nana sacudió con furia el departamento hondureño de Islas de la Bahía, de gran atractivo turístico. Arqueólogos israelíes presentaron tallas de piedra únicas de 2.700 años de antigüedad que indican un repunte en la prosperidad en el reino de Judá tras casi la destrucción de la antigua Jerusalén. Estas tallas de piedra únicas indican un repunte en la prosperidad en el reino de Judá después de que la antigua Jerusalén fuera casi destruida. Arqueólogos israelíes presentaron el jueves los 2 bloques de piedra caliza de 2.700 años de antigüedad. Miden unos 50 centímetros de ancho y tienen tallas protoeólicas casi perfectamente conservadas, que recuerdan cuernos de carnero en espiral. Según la Enciclopedia de Historia Antigua, el eólico fue una forma temprana de arquitectura clásica desarrollada a partir de estilos fenicios. Las piedras, conocidas como capiteles, pudieron haber coronado pilares en el patio de un edificio que fue completamente destruido. Fueron halladas en noviembre una sobre otra y una tercera fue encontrada unas semanas después. El descubrimiento fue hecho por el arqueólogo Jacob Billing de la Autoridad de Antigüedades de Israel durante los trabajos preliminares para la construcción de un centro de visitantes en el paseo marítimo Armon Hanavs, cercano a la ciudad vieja de Jerusalén. También se hallaron capiteles más pequeños que formaban parte de los alféizares de las ventanas en el lugar que Billing presume era una finca de la realeza, o al menos el palacio de una persona extremadamente rica. El ex candidato presidencial Enrique Capriles hizo un llamado a participar en las cuestionadas parlamentarias de diciembre en Venezuela. Sale una declaración que la cambia. Enrique Capriles pide participar en las elecciones legislativas en Venezuela. El ex candidato presidencial llamó el miércoles a votar, a pesar de que la mayoría de la oposición promueve un boicot de los comicios de diciembre. Y sí convoco al país a movilizarse y a luchar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. No nos vamos a resignar, ni le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el camino libre para recuperar el control de la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición. Una treintena de partidos opuestos al gobierno, encabezados por el actual presidente de la Cámara, Juan Guaidó, han dicho que no participarán en los comicios por considerarlos un fraude. El tema es cómo esa elección nos permite seguir abriendo camino en este país. Y se lo dije a los compañeros internamente. La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Maduro hace todo para que usted no ejerza su derecho, para que usted tire la toalla. El gobierno de Nicolás Maduro invitó el miércoles a las Naciones Unidas y a la Unión Europea a participar como observadores en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Esto después de que se indultara a más de un centenar de opositores, entre ellos parlamentarios y colaboradores de Guaidó. Hasta aquí la información en 24 horas en noticias. Lo esperamos a las 12 mediodía con mucho más detalles del ámbito nacional e internacional. Recuerde seguir informándose en nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz mañana. Que la